Esta charla es acerca de nanobioingeniería, pero en realidad un poco acerca de nanobioingeniería, porque es un tema complejo para cualquier persona, inclusive para los que trabajamos en el tema, porque son más las cosas que no entendemos que las que entendemos, y hay también en el medio un montón que pensamos, hay un montón de cosas que pensamos que las entendemos, pero quizás no es tan así. Y entonces en realidad también me gustaría compartir con ustedes cómo llegamos a esto. Y cuando digo cómo llegamos a esto es porque en realidad nadie trabaja solo. Todos nosotros somos, o nuestro destino, digamos, somos muy protagonistas de eso, algunos más, algunos menos, pero también el entorno influye mucho. Y creo que sobre eso también estaría bueno reflexionar un poco y me gustaría compartir con ustedes cosas que me han pasado y que bueno, y que me fueron llevando a esto y vuelvo a decir, nos fueron llevando a esto porque como en charlas anteriores que se habló de que bueno, que hay que trabajar en redes, que hay que trabajar en equipo y esto es no es una postura ni tampoco es una moda, es una necesidad. No hay forma de poder realizar un proyecto más o menos grande siendo una sola persona. Ya no existe más el llanero solitario o esa persona que, bueno, me pongo todo al hombro, salgo para adelante y esto va a andar bien. Eso es imposible. La única forma de lograr más o menos grandes cosas, y por supuesto grandes cosas es imprescindible, trabajar en equipo, trabajar en redes, y eso forma parte de una cultura que a veces es difícil de empezar a comprender. Y bueno, creo que una parte de la charla va a ser acerca de eso. Entonces, volviendo un poco a la nanobioingeniería, para contarles también lo que hacemos en el CONICET y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, donde tenemos nuestra carrera de bioingeniería. En realidad, la bioingeniería es más que una carrera, es un tema, como muchas otras cosas. Y ahí me detengo un poco a hablar acerca de por qué una carrera. ¿Por qué tiene que ser todo lineal? Y volviendo a otra de las charlas que escuchamos hoy, que todas me encantaron y aprendí un montón, ya vengo aprendiendo un montón. Por ejemplo, cuando Lucas hablaba de Lucas Toledo acerca de la zona de confort. Y un poco me puse a reflexionar sobre eso y es una gran verdad. Esa zona de confort, por ejemplo, cómo la podemos describir en un ambiente académico o en un ambiente de delinear una profesión para nosotros mismos. Lo más tradicional es decir, bueno, me pongo a estudiar ingeniería, entonces voy a hacer ingeniería. Otros, y me pongo a estudiar medicina porque me gusta la medicina, o me gusta esto otro, o lo que sea. Y son todas carreras, por supuesto, todas son muy interesantes, todas son muy importantes, son muy necesarias para la sociedad, pero a veces eso va en contra de la innovación porque esa zona de confort la podemos describir como una parte, como trazar una vida dentro de un camino que ya fue recorrido por otros, por muchos quizás. Entonces vamos por ese camino y vamos sí seguros, porque estudiamos una carrera, tenemos un trabajo, vamos todos los días, nos pagan a fin de mes, si hacemos las cosas bien nos reconocen, a veces quizás no nos reconocen, forma parte de las reglas del juego y nos pasa a todos todo el tiempo. Pero ¿se pueden crear nuevas cosas? Quizás no, me parece que no es la mejor forma. ¿Se pueden resolver problemas complejos? Y quizás no. Y esto, los que empezamos a estudiar el cuerpo humano de alguna forma distinta, digamos, nos dimos cuenta de eso. ¿Por qué? Como ustedes bien saben, nosotros somos una mezcla de procesos químicos, mecánicos, eléctricos y todos interrelacionados. Todo está pasando y hay interacciones. ¿Y quién dice acá termina algo y empieza otra cosa? Hasta acá llega la electricidad y después viene la parte química. Si está todo interrelacionado. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer el concepto de interdisciplina.
Porque la naturaleza no hace diferencias. En la naturaleza no dice esto hasta acá es mecánica, hasta acá es electrónica, después viene biología, después de este costado está química, todo mezclado. ¿Y no será que hay que estudiar las cosas un poco mezclados? Y puede ser. Y quizás esa sea una respuesta. Y por eso que algunas personas nos dijimos, y bueno, vamos a recorrer un camino quizás raro. Y ahí es donde pude empezar a explicar mi situación, porque muchas veces la gente me decía, pero vos estudiaste ingeniería y ahora te dedicas a trabajar en temas de medicina y publicás en revistas médicas y no sos médico. ¿Y cómo puede ser? Es raro, ¿no? Sí, puede ser que sea raro. Pero bueno, es así, es lo que me tocó y me parece que quizás sin darme cuenta, quizás sí, un poco, me fue llevando el camino. Y les voy a mostrar un poquito de lo que hacemos. Nosotros trabajamos en un área muy grande que se llama administración o transporte de medicamentos, de cómo llegar al interior de la célula con mayor eficacia para que pueda actuar mejor un medicamento. Y una de las formas de lograr eso, aquí tenemos, sin volvernos muy locos con los detalles técnicos, aquí tenemos una célula, la representación de una célula y la membrana celular. Entonces, es posible a través de campos eléctricos, abrir poros. Y esos poros pueden facilitar cómo entra el medicamento al dentro de la célula y de esta forma aumentar la eficacia. Este es un tema que se está estudiando en muchos lugares del mundo, hay muchos laboratorios que están en esto, hay empresas farmacéuticas que lo están mirando con interés cada vez más, o sea, no somos los únicos para nada, pero aparecen nuevos interrogantes. ¿Y cómo se puede estudiar esto? Porque esto es nanobioingeniería, o sea, es ingeniería aplicada a un problema biológico a escala nanoscópica. A escala nanoscópica porque este pequeño pedacito de membrana celular mide 8 nanómetros de lado. Para que nos demos una idea, cuando nosotros decimos algo muy chiquito, esto es microscópico. ¿Y microscópico qué es? Una millonésima de metro. Esto es una milésima de millonésima. Estamos hablando a nivel molecular. Porque estas cosas pasan y se pueden estudiar a ese nivel. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en ese cubo de 8 nanómetros de lado, cómo se abre un poro en la membrana celular y a través de este poro podría pasar un medicamento, una molécula de un medicamento. Aquí vemos la vista y a esa escala podemos ver las moléculas. Por ejemplo, aquí vemos cada una de estas, son moléculas de agua, se pueden llegar a contar en un cubo de esas dimensiones, aproximadamente 2.500 moléculas de agua, y cómo la membrana celular se abre y conforma un poro. Este es un estudio que acabamos de publicar, donde simulamos el efecto del citoesqueleto, que es el citoesqueleto son proteínas que mantienen rígida la membrana celular. Entonces, ¿cómo lo estudiamos esto? Hicimos experimentos, y esto me parece que es lo más interesante. Sí, hicimos experimentos, pero estos experimentos fueron hechos en computadora, o sea, fueron simulaciones. Simulaciones que se pueden hacer en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí en El Dorado podríamos montar un clúster de computadoras, tener mucho poder de cálculo, y más que eso necesitamos gente que se ponga a pensar en los problemas y que diga, puedo verlo esto de tal forma, y puedo estudiarlo de tal otra, y lo voy a probar, con una inversión que es importante, pero que no hablamos de millones y millones de dólares. Es más importante la cabeza y trabajar en el tema. Entonces, hablamos de biología, ingeniería, medicina, cómo se va juntando todo. Y
de trabajar en equipo, porque en un equipo de trabajo, para lograr esto, lo trabajamos entre varias personas, donde cada uno de nosotros venía de algún lado. Yo vine del lado de la ingeniería, una colega del lado de la biología, otros del lado de la medicina, y todos podemos hablar el mismo idioma. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros también estudió algo acerca de lo que sabe el otro. Porque si no sería como estar en un lugar donde cada uno habla inglés, otro habla francés, otro habla chino. Tenemos que tener algo en común, y ese algo en común se logra estudiando acerca de lo que hace el otro. Entonces, una forma para innovar y para que cada uno de nosotros pueda hacerse su propia carrera, en lugar de decir, y estudio esta carrera tradicional, es armarse su propia carrera. Es ser uno mismo interdisciplinario, para poder trabajar en un equipo interdisciplinario. Esa podría ser una forma. Hasta ahora a nosotros no funcionó. Y finalmente me gustaría compartir con ustedes unos fragmentos de un libro de Ernesto Sábato, que se llama La Resistencia, y dice así: en la vida existe un valor que permanece muchas veces invisible para los demás, pero que el hombre escucha en lo más hondo de su alma. Es la fidelidad o traición a lo que sentimos como un destino o una vocación a cumplir. Ni el amor, ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros son obras de las casualidades, sino que nos están misteriosamente reservados. ¿Cuántas veces en la vida me ha sorprendido cómo, entre las multitudes de personas que existen en el mundo, nos cruzamos con aquellas que, de alguna manera, poseían las tablas de nuestro destino, como si hubiéramos pertenecido a una misma organización secreta, o a los capítulos de un mismo libro? Nunca supe si se las reconoce porque ya se las buscaba, o se las busca porque ya bordeaban los aledaños de nuestro destino. Así, en la vida, uno cree muchas veces estar perdido, cuando en realidad siempre caminamos con un rumbo fijo, en ocasiones determinado por nuestra voluntad más visible, pero en otras, quizás más decisivas para nuestra existencia, por una voluntad desconocida aún para nosotros mismos, pero no obstante poderosa e inmanejable, que nos va haciendo marchar hacia los lugares en que debemos encontrarnos con seres o cosas que, favoreciendo o estorbando nuestros deseos aparentes, ayudando u obstaculizando nuestras saciedades y a veces, lo que resulta todavía más asombroso, demostrando a la larga estar más despiertos que nuestra propia voluntad consciente. Por eso, sigan a su corazón. Seguramente les va a ir bien. Gracias.